El día de ayer sucedió en Japón algo muy sorprendente y lamentable, porque bueno, se registró un magnicidio al atentar contra el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Este primer ministro que fue el que, no es el actual, es el anterior, pero que gobernó por 9 años Japón, que incluso bajo su mandato se dio que Japón pudiera organizar los Juegos Olímpicos, ¿no? A pesar, bueno, que la pandemia al final lo acabaron completamente echando a perder, pero de todos modos se dio bajo de su mandato. Y la verdad es que ha conmocionado a Japón y a todo el mundo, por de entrada, la gravedad, ¿no? De que este atentado de una persona como Shinzo Abe, que iba a regresar a la política. Incluso en los próximos días va a haber elecciones parlamentarias en Japón. Y bueno, su partido estaba dispuesto a ganar la mayoría de los asientos. Y bueno, después iban a proponerlo, o sea, iba a regresar a la política, recordando que renuncia por un problema de salud en el 2020. Pero iba a regresar con todo y bueno, sucede esto. Además, también se conmociona mucho porque Japón es uno de los países con menor tasa de homicidio y menos por armas de fuego. Es muy difícil en Japón conseguir algún arma de fuego o balas. Es pero muy complicado. E incluso, por ejemplo, en todo el año pasado hubieron como 4 o 5 homicidios por arma de fuego. Y bueno, ahora se registra esto. Una de esas cosas que es muy extraña que suceda en Japón y contra el ex primer ministro. Además, también empieza a trascender que, bueno, fue una arma fabricada de manera artesanal, o sea, casera, porque, repito, es muy difícil conseguir arma de fuego. Y, bueno, el responsable fue un ex militar que estaba, pues, en contra de este personaje y de sus políticas e ideologías. Pero sí ha conmocionado realmente al mundo esto. Y la verdad es que también en Japón, evidentemente, y bueno, todo esto se da en medio de una reunión del G20 que se celebra en Indonesia, ahí en el Pacífico, que donde también evidentemente hubo olas también ahí. Bueno, estimado, nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Un magnicidio sacude como un terremoto la isla de Japón. El magnicidio ocurre en contra de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, tras ser baleado durante un discurso con el cual se preparaba para regresar a la vida política después de que en 2020 renunciara por problemas de salud. Cabe señalar que quien le dispara, de acuerdo a las versiones del Partido Liberal Democrático, el partido al que pertenecía Shinzo Abe, el partido con más tiempo en el poder, es un exmilitar de nombre Tetsuya Yamagami, que tenía 41 años de edad, que había fabricado de manera artesanal su arma, que estaba desempleado. Había pertenecido a las fuerzas de autodefensa de Japón y señaló que estaba en completo desacuerdo con la política propuesta por Shinzo Abe. Estaba descontento con el político porque durante su gestión le había ido supuestamente mal a Japón y estaba esperando el momento en que bajara la guardia. Es decir, este ex militar japonés ya traía el encargo de asesinar a Shinzo Abe. Y cabe señalar que la noticia ya se expandió, la prensa internacional ya le dio cobertura. Durante el transcurso de las horas hubo mucha ambivalencia. Algunas fuentes afirmaban que ya había fallecido, algunas otras decían que no, que todavía estaba convaleciente y pues había que esperar para confirmar la noticia. Pero ¿por qué esta sacudida? ¿Por qué la sacudida? Pues básicamente porque el ex primer ministro japonés es el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de Japón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En 2006, Abe se convirtió en el mandatario más joven de Japón a la edad de 52 años. Ya sabemos que en Japón las jerarquías se respetan bastante
y van con la edad, es decir, van de la mano con la edad. Y en ese contexto, los 52 años de edad, cuando en 2006 se convierte en el primer ministro, era pues de lo más joven que había. Cabe señalar que al año siguiente renunció por una enfermedad crónica de colitis ulcerosa. Tras superar su enfermedad, Abe regresó al poder en el año 2012, prometiendo sacar del país años de deflación y estancamiento económico con su fórmula, el Abenomics. El Abenomics es una combinación de estímulos fiscales, flexibilización monetaria y una estrategia de crecimiento que atrajera la inversión privada. Volvió a renunciar en el año 2020 también por problemas de salud y bueno, pues finalmente intentaba estar de regreso porque al parecer 2 años después de que había renunciado ya estaba superando la enfermedad y el 11 de julio hay elecciones parlamentarias en Japón que cambiarían, digamos, el equilibrio de fuerzas y la facción de Shinzo Abe se disponía a recuperar para su líder el poder. Cabe señalar que Shinzo Abe ganó 6 elecciones nacionales. Ojo, 6 elecciones nacionales. Se afianzó en el poder, reforzando el papel y la capacidad de defensa de Japón. Y sobre todo, aunque coqueteó con Rusia y coqueteó con China, al final Shinzo Abe también se cuadró con Estados Unidos en la política de seguridad regional. Diversas fuentes en Japón decían que Shinzo Abe incluso había tomado su celular, que había hablado por teléfono y que pues esperaba que reaccionara en el transcurso de la noche, pero bueno, cuando supimos que había tenido un paro cardiopulmonar, sabíamos que no iba a librarla porque es bastante complicado. La India declaró día de duelo nacional. El canciller Marcelo Ebrard en México, por ejemplo, ya había lamentado profundamente el atentado contra el ex primer ministro Shinzo Abe, a quien declaró amigo de México, y después, en el transcurso de las horas, señala lo siguiente: me informa nuestra embajadora en Japón, Melba Pría, que le han confirmado la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe. Nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés por su enorme pérdida que ha sido el día de hoy. Descanse en paz. Nacho, como dato curioso, el historiador Christian Nader nos recuerda que a su antepasado, el abuelo de Shinzo Abe, Nobusuke Kishi, a quien le decían el monstruo de la era Showa, también lo habían intentado asesinar en 6 ocasiones allá por 1960 al final de su mandato como primer ministro. Es decir, también era primer ministro y también lo apuñalaron hasta en 6 ocasiones en 1960. Pues descanse en paz Shinzo Abe. Y esto, Nacho, es una muestra de que pues hasta en las mejores familias pasan este tipo de accidentes. Nadie se imaginaba que siendo Japón una superpotencia, una potencia tecnológica, digital, de una sociedad muy avanzada en muchas otras cosas, fuera a suceder esto. Sobre todo que siempre ponen a Japón como un modelo de orden social en donde no hay armas circulando por ahí. Por eso la importancia de decir que quien lo asesinó es un ex militar de 41 años, desempleado, que además fabricó de manera casera su propia arma. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad Chapucero USA.